30 minutos que pasan de las 9 de la mañana. Recuerden que ustedes tienen que comentar del otro lado. Hoy en el día de los estudiantes secundarios pueden hacer algún tipo de reflexión al respecto. También en el día de aniversario del derrocamiento Juan Domingo Perón pueden hacer alguna reflexión peronista al respecto. Sus audios, 221-314-6881 o datos históricos. Reflexiones. O recuerdos, por ejemplo, como yo contaba lo de mi abuela, alguien capaz tiene un historia. recuerdo de ese O alguna tipo, vivencia. o algún recuerdo o vivencia muy gorila, digo, porque quizás alguien viene de una familia que reivindicaba el golpe al 55 y dice, yo me acuerdo que mi tío me decía que hay muchos militantes muy valiosos de la última etapa del siglo XX que, bueno, han salido a festejar. El mismísimo Rodolfo Walsh lo reconoce en sus escritos. ¿No? Justo ayer o sea leía... que siempre hay recuperación, ¿se dan cuenta, no? Justo que es un virus del cual uno se puede recuperar. En esta nota, no digas virus porque eso dicen los libertarios. Es que ese es una concepción, virus. No es un virus. En la nota de Rajendorfer que yo recomendaba hoy, también hace una cita de la opinión de Che Guevara apenas sucede el golpe. Bueno, nada, vayan a leerla. Pero ahora no vamos a hablar más de historia por un ratito, o sí. Porque van a ver que hay algunas frases que le van a hacer a recordar a otro momento histórico, un poquito más reciente. No me digas. Y vamos a hablar del discurso de Javier Gerardo Milei en la noche de ayer. Yo me di el gusto de escucharlo a las 9 de la noche. Dije, antes de comer, así no me cae mal la comida. Yo me preparé, chicos, me senté ahí sola mirando. Digo, a ver qué va a decir, así lo charlamos mañana. 15 minutos habló en cadena nacional el presidente de la Nación, con un anuncio que no incluía detalles sobre el presupuesto. Recordemos que lo hizo en cadena nacional cuando bien lo podría haber hecho en el Congreso, que es ahora quien ya tiene en su poder el presupuesto 2026 para discutir, para votar. No lo sabemos si efectivamente esto va a ser votado o no, o si va a avanzar de las comisiones o no, como resultó el año pasado cuando no avanzó, no prosperó el debate en torno al presupuesto 2026. Sí tenemos algunos puntos que decidió resaltar el presidente de la Nación, pero antes de meternos en eso, en las características, en los detalles que incluye este presupuesto 2026, lo vamos a escuchar haciendo mención o haciendo referencia, no sabemos bien, a un momento no tan feliz para los argentinos y las argentinas, ni para la política, que fue el histórico "lo peor ya pasó". Fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. Ay, bueno, qué madura la nación. Bueno, la realidad es que lo peor ya pasó. Muy macrista, chicos. No sé quién lo guionó, si le dieron la responsabilidad a Toto Caputo, al enemigo o a quién. Todos. Pero lo peor... Me hace acordar de la Rúa también. Bueno, pero lo peor ya pasó así literal, es 2018, sí. Mauricio Macri, cuando no había pasado lo peor, porque después se nos vino la noche. A todos nosotros decía Mauricio Macri. Es como el anuncio, ¿no? Lo peor ya pasó, es como un anuncio de decir, che. Es como un deseo, se va a caer el me piano. parece a mí. No es un capricho, dijo entonces el presidente sobre el equilibrio fiscal, que no se negocia. Sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es correcto. No aflojemos, muchachos. Esto decía, la verdad que es un grito desesperado. A 2 años de gestión, a Mauricio Macri le llevó un poquito más de declarar esta frase, pero avisó que este presupuesto va a tener en consideración algunos reclamos del último momento. A ver qué dice ese meme. Afortunadamente lo malo ya pasó. Ahora viene lo peor. Sí, ya pasó lo peor, viene lo peor, ¿viste? Eso es como Guatemala y Guatepeor, más o menos. Un estilo así. La realidad es que vamos a meternos en los datitos. Igual hoy la tenemos a Clara Razu, que probablemente también nos ayude a entender un poco más de este anuncio. Pero dijo Javier Milei que el proyecto va a contemplar aumentos para salud, educación, discapacidad y jubilaciones. Qué bueno. Diremos todos, ¿no? Si uno escucha esa frase. Hoy estaban todos los medios de la Argentina, sobre todo los canales. ¿Contentos? Los que se dicen del aparato mediático del poder, que ahora se hacen los opositores. Sí.
hablando de estos aumentos. Como buena noticia. Festejándolos como diciendo, va a aumentar la jubilación, va a aumentar el presupuesto educativo, el presupuesto de salud. Ok, nos metemos un poquito de lleno, no sabemos efectivamente si esto va a aumentar, o mejor dicho, sí, va a aumentar en comparación de cómo está hoy. El tema ¿cuál es? Bueno, que el gobierno lo dice que esto va a aumentar en torno a la inflación del año que viene. Pero ¿cuál dice el gobierno que va a ser la inflación del año que viene? Recordemos esto, pasemos el limpio. El presupuesto es la ley de leyes. Esto es economía básica. Sí. La ley de leyes, ahí vos decís, bueno, voy a tener esto va a crecer mi PBI, esto es lo que voy a tener de ingresos, así me va a dar la balanza comercial, esta es la proyección de inflación que voy a tener, esto voy a pedir de deuda, esto voy a pagar de deuda, esto voy a destinar a tal y a tal. Luego, esas partidas se pueden rediscutir, como estamos viendo ahora que estamos con el presupuesto 2023, pero es lo que ya te sentencia más o menos cómo la ves vos, cómo la ve el gobierno. La hoja de ruta de la política económica del gobierno. Claro, pero no solamente la hoja de ruta de lo que uno quiere hacer, sino también de lo que uno considera que las condiciones externas le van a permitir hacer. Bueno, el gobierno dice que la inflación del 2026 va a ser del 10,1%. 10,1%. Durante todo el año que viene la inflación va a dar 10%. O sea que vamos a bajar inflaciones de abajo del 1% por mes. Vamos a bajar a la mitad de la inflación que tenemos hoy por mes, inclusive casi más de la mitad, porque no nos daría con la mitad. El tema es este, ya arrancamos ahí con un dato que de punto de partida es complicado, porque si vos vas a trabajar las partidas presupuestarias en estos temas, ¿no? En jubilaciones, en discapacidad, en salud, en educación, en base a una proyección del 10% de inflación, y probablemente te queden cortas, porque es muy difícil, por no decir imposible, que la inflación a lo largo de todo el 2026 cierre en 10%. Y además, otro dato más que nos indica que, si bien dicen que van a aumentar ciertas partidas, pero que la proyección de crecimiento es por lo menos dudosa en comparación a lo que fueron estos 2 años de mandato, es que dicen que el dólar, por ejemplo, este año va a cerrar por abajo de lo que cerró ayer, ¿no? Digo, ellos dicen, este año el dólar va a cerrar en 1.325. Sí, 1.325 dicen, y ayer cerró 1.475, 1.470. Sí, ayer cerró 1.475. Ellos dicen que este año va a cerrar en 1.325 y que el año que viene, 2026, va a cerrar en 1.470. O sea, va a volver a valer lo mismo que salió hoy. ¿Por qué? Lo cual implica que no va a haber ninguna devaluación. O sea, todo esto sería, no va a haber ningún tipo de devaluación de hoy a fin de 2026. ¿Por qué flota, Delfina? ¿No lo entendiste todavía? La pobreza. Ese es el problema, o sea, porque uno escucha, yo quiero desentrañar esto, porque uno escucha que va a haber aumento por sobre la inflación. El tema es que si vos prevés una inflación baja, más baja de lo que va a ser la real, el aumento va perdiendo, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Nos clavaron una devaluación, no aplaudas, Mati Machi. Nos clavaron una devaluación al otro día, a la semana de haber ganado el gobierno. Pero y casi no la nos vamos a la hiperinflación, Delfina. Vos no entendiste todavía de lo que nos salvó. El tema es, sí, leí varios, por ejemplo, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, salió a decir esto. Gracias Javier Milei, ayer después del discurso, gracias Javier Milei por habernos salvado de la hiperinflación y esto es lo que tenemos que hacer. Chantas, sí, tremendo. Pará, y vayamos incluso al detalle, porque Milei se queda corto, incluso si sacamos todo esto que decimos que las proyecciones son bastante dudosas, bastante por no decir totalmente. Para las universidades el presupuesto considera un presupuesto de 4.8 billones de pesos. Bien. Y nosotros decimos, uy, ¿cuánto? ¡Qué bien! Aumentó, por eso lo que decían hoy en los canales. Aumenta en relación al anterior. Y sí, porque el anterior era de 2024. Claro, primero que el de 2024 era inaprobable y todavía no se había comido las 3 marchas universitarias contando la de mañana y no había visto el impacto social que tiene el ataque a la universidad. Digo, como por ejemplo, ¿no? Que además los números son menores a la inflación de este año. Los números no van a alcanzar para sostener la universidad. Pensemos que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que lo que debería poner el gobierno para sostener la ciencia, la técnica y la educación universitaria es del 7,3
de 7,3 billones de pesos. O sea, el gobierno está poniendo casi el doble, casi un poco doble. menos del doble. Como el 75% de lo que el gobierno Y está ni siquiera, poniendo, 75% más. Y ni siquiera es que se está exigiendo, cosa que se debería o se podría hacer, lo que hablábamos ayer, Sí. que se cumpla con la ley de financiamiento educativo y que el gobierno disponga el 6% del PBI para educación y el 1% para ciencia y técnica. Ni siquiera estamos hablando de esos datos que por ley deberían ser, sino que estamos hablando de que el SIN está pidiendo 7,3 billones de pesos y el gobierno pretende destinar 4,8. Ya estamos hablando de un dato que está por abajo de lo que se considera necesario. Además, en jubilaciones, en discapacidad, lo mismo, ¿no? Vemos que el gobierno dice ahora que quizás igual, para agregarlo al análisis, si de la derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires hasta hoy, lo de ayer es quizás el primer reconocimiento de que algo no estaban haciendo bien. Tuvo que hacer un anuncio educativo, un anuncio de salud y un anuncio específico de discapacidad. Por más que hagamos esta caracterización política de lo insuficiente, ¿no? Y dijeron que van a promulgar el rechazo al veto. Sí. Que lo tienen que hacer, igualmente, Sí. porque, pero bueno, no lo van a judicializar, aparentemente no lo van a judicializar como habían dicho. No decimos que esto sea suficiente ni que esto vaya a cambiar el rumbo de debacle de la economía argentina que está en este momento, pero sí habla de que el gobierno está recibiendo golpes. Sí. Y que está teniendo que tomar medidas en función de esos golpes, algo que hasta ahora era cada vez más complicado de tomar o de ver, por lo menos, porque veíamos un gobierno que aceleraba, y como decía Javier Milei, hay que acelerar en las curvas. Y ¿sabés qué estaba pensando? Para volcar, acelerar la curva para volcar. Otra de las cuestiones, o quizás más del análisis político, lo que está buscando el gobierno con esto es ganar tiempo y posicionarse mejor en algo que va a suceder, que es, este presupuesto es inaplicable, o por lo menos inaceptable para gran parte de los representantes. Insuficiente. Por insuficiente, sobre todo. Por no reconocer justamente lo tardías que están algunas partidas. Con lo cual, lo que va a buscar el gobierno, insistimos, es ganar tiempo. ¿Cómo ganaría tiempo el gobierno? Bueno, yo presenté este presupuesto. Acá las fuerzas políticas no me lo quieren aceptar. Yo intento mantener el déficit fiscal. Ustedes me quieren desbaratar todo. Esta es la postura comunicacional, discursiva, que va a tomar el gobierno nacional. Mientras trata de ganar tiempo con esto, trata de ganar tiempo de acá a octubre, pero como ya hemos dicho, el boleto picado, ¿no? Y por otro de los aspectos me parece importante de la declaración de ayer, a diferencia de todas las cadenas nacionales que hizo el presidente Javier Gerardo Milei, que fue destacado por la diputada Miriam Bregman, lo único que tenía a su compañía eran los granaderos, que habla un poco de debacle política, sobre todo de crisis institucional, que vos no tengas reunido a tu gabinete. Algo, ¿no?, que ya me marea un poco, porque el otro día los hizo poner la firma a todos en los vetos. Yo estoy reocupado. En los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, le hizo poner la firma a todos. Y bueno, ahora solo el presidente de la Nación anoche, en un video que, recordemos, era grabado, y el presidente ahora ya se encuentra en Paraguay. Para tranquilidad de todos, ya está ahí en Paraguay, porque va a hablar en la CEPAC, en la cumbre esta de líderes de extrema derecha. Ya se encuentra allá para encontrarse con su par, Santiago Peña, con ese que compartimos marginalidad en la ONU. Bueno, con él, con Santiago Peña. Pero bueno, nuestro presidente siempre en las cosas más importantes. Vamos a desentrañar un poco más este presupuesto. Yo ya lo tengo acá para que lo vayamos hablando a lo largo de estas semanas. Descargado, quien lo quiera me lo pide. Y en un rato nada más vamos a estar hablando también con Clara Razu, que nos va a ayudar a entender un poco más en detalle este presupuesto, que es la meta que se propone el gobierno hasta el 2026. Bastante complicada y, como decía Fran, con pocas intenciones de que esto en realidad efectivamente se apruebe, como vimos con el presupuesto del 2024 y el presupuesto para el 2025, porque no nos olvidemos que estamos con el de 2023, es decir, con previsión en 2022, en realidad. Así que buenísima la Argentina, es la verdad que está re buena. Ya esto no tiene antecedentes esto que está pasando. No existe, no existió en la historia argentina como este experimento que estamos viviendo.
Anarcocapitalista, está buenísimo. 17 minutos para las 10 de la mañana, ya volvemos. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Bueno, vamos a continuar y les decíamos más temprano que le íbamos a dedicar varios minutos a este aniversario número 49 de la Noche de los Lápices, que para toda la República Argentina es una fecha muy conmocionante, muy emotiva, y en particular en la ciudad de La Plata, porque sucedió aquí y porque todos los años somos partícipes de una movilización. En este caso se realizará en el día de hoy desde Plaza Olazábal a las 14 horas hasta Obras Públicas, donde como siempre cerrará con un acto, y es convocada por estudiantes secundarios, por la Unión de Estudiantes Secundarios, en donde militaban gran parte de los detenidos, los desaparecidos y detenidos en aquella Noche de los Lápices. Estamos ya en comunicación con Carmela Domián, secretaria general de la UES, estudiante del último año del Liceo Víctor Mercanti y parte del Centro de Estudiantes de la agrupación Diana Teruggi. Carmela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por, sabemos que saliste un ratito de clase ahí para atendernos, así que primero que nada, muchas gracias por eso. Prometemos ser lo más breve posible, pero no nos queríamos perder la oportunidad de hablar sobre esta fecha, cómo se vienen preparando, cómo se vienen organizando y qué significa también para ustedes como militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios cada 16 de septiembre. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Desde la Unión de Estudiantes Secundarios es la actividad más hermosa y importante que tenemos en el año. Realmente es un montón de esfuerzo y de tiempo que le dedicamos a la organización, a invitar a nuestros compañeros, a organizar actividades en los colegios, para que los chicos sepan qué es lo que pasó. Estuvimos teniendo reuniones con Pablo Díaz para poder llevarlo a muchas de las escuelas. También nos juntamos con Jorge Falcone, que tuvo la oportunidad de venir al liceo, de ir al Bachi. De construir desde actividades, desde charlas, desde talleres, y en el intercambio con chicos que capaz no están tan cercanos a la historia, a lo que pasó. Hoy en día con muchos de los discursos de odio que hay o negacionistas por parte de nuestro gobierno nacional, ¿no? Se difunde mucha información entre los jóvenes por las redes sociales y todo eso, y nos parece a nosotros como estudiantes poder acercarnos a los demás, construir desde el diálogo y la discusión sana, ¿no? Y poder charlar de estos temas que muchas veces se ven en la escuela, pero siempre es importante darle otra vuelta. Nos emociona un montón. Por ejemplo, el sábado tuvimos un plenario de la UES, también donde estuvimos debatiendo en comisiones cómo vemos la militancia de los secundarios, de la juventud hoy, el rol que tenemos, la importancia de la historia, de recordar, de reivindicar las luchas de nuestros compañeros de la Noche de los Lápices y de todos los desaparecidos. Y nada de eso, estuvimos también pensando preguntas para hacerles a Jorge también y Nora Húngaro, que iban a venir, y los entrevistamos ahí en el plenario, estuvo buenísimo, fueron un montón de chicos y chicas de estudiantes secundarios de toda La Plata. Fue una actividad muy linda, muy convocante, que salió muy bien. Carmela, buen día, Franco te saluda de este lado. Hola, con respecto un poco a la conformación de esta actividad tan importante, sobre todo en clave de la movilización y demás, además de ir afinando la convocatoria desde la UES con distintas actividades, como bien relatabas, ¿cómo se da también el proceso de unidad con otros actores también de secundarios, que obviamente es, sin lugar a dudas, la fecha más sensible y sobre todo la principal fecha reivindicativa de la militancia secundaria? ¿Cómo se dan esas articulaciones de unidad con otros actores? Se llevó a cabo el viernes pasado una
una multisectorial donde se encontraron todos los grupos que forman parte de que marchan con nosotros el 16, entre ellos, bueno, representantes gremiales de la facultad, otros centros de estudiantes que no están agrupados a la UES, otras organizaciones políticas, por supuesto, organizaciones de derechos humanos, claro. Y nada, ahí se pone en diálogo la organización de la marcha. Bien. Y en este sentido, bueno, ¿cómo se preparan para hoy? ¿Qué expectativas tienen? Digo, también teniendo en cuenta esto que vos mencionabas al principio sobre que, y también de escucharlo de vos y qué tenés para decirnos, porque hoy escuchamos que, bueno, quizás en los análisis así en la tele o en los medios, en los streams y demás, es como, bueno, los jóvenes ya no les importa la política, a los pibes están en otra. ¿Qué sienten también ustedes? Y teniendo en cuenta que siempre son muy masivas las marchas del 16 de septiembre, ¿qué sienten que van tomando, que va calando en las distintas reuniones que vos venías contando que hacen en las escuelas? O si tienen también respuesta o reacción de algún otro tipo de estudiantes. ¿Cómo vienen viendo ese clima de cara a hoy? Y la verdad que el clima en los colegios es, hasta donde yo sé en los colegios que estuve participando, muy agradable. La verdad que un montón de chicos se acercan, que capaz tienen inquietudes, que no entienden bien. También muchos con vergüenza, capaz de, bueno, pero yo no sé tanto, pero no conozco tanto. Y nada, así acercándonos, charlando, me parece que el clima es muy, muy agradable, muy recíproco en ese intercambio. Y sí, con respecto a los discursos de la falta de interés y eso, yo creo que a nosotros nos toca vivir en una generación que venimos con el poco trayecto que tenemos consciente, digamos, de lo político, es muy decepcionante, ¿no? Más que nada el nivel nacional y los gobiernos que nos tocó atravesar. Hay un desconocimiento de nuestra generación de la política como una forma de transformar nuestra realidad. Entonces, es complicado a veces llegar a los pibes y mostrarles que hay otro camino, que hay otra forma. Pero bueno, me parece que sí, que con el diálogo, que teniendo actividades, que acercándonos a un compañero y tratando de solucionarle un problema, de hablar de qué opina, de a poco se va llegando a eso. No es que los jóvenes no crean en la política, sino porque nunca la vivieron, por así decirlo, en sentido de resolución de problemas, de la vida cotidiana, de pensar en el otro, de darle una mano. Nada, me parece que es ese nuestro objetivo también ahí. Poder mostrar que hay otras formas. En este sentido, Carmela, te pregunto, para el día de hoy, ¿cuáles son también esas consignas? Digo también que me imagino que tienen que ver con poder aglutinar esto que vos venís comentando, con que busquen interpelar, que busquen convocar. ¿Qué consignas fueron armando, construyendo para este 16 de septiembre de 2025? Bueno, la consigna principal que va a tener la marcha el día de hoy es contra el FMI, los Vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina. También estuvimos mucho hablando cuando se pensó en la consigna, como que es difícil poder representar todos los reclamos y luchas que tenemos hoy en un par de palabras y poder así también llegarles a los pibes. A mí me parece eso, que los estudiantes, nuestro reclamo de hoy es es la defensa de nuestra educación pública, de nuestra salud pública, de nuestro futuro, de nuestros derechos básicos como ciudadanos argentinos y defender nuestra democracia. Nada. Carmela, no sé qué más decir. con respecto, no, queda clarísimo. Con respecto a la convocatoria entonces del día de hoy, ¿desde qué horario se van a estar concentrando? ¿Cómo viene siendo la coordinación para la salida de clases? Sobre todo, ¿cómo se coordina también con ambos turnos, ¿no? Con turno mañana, con turno tarde, para la planificación de la organización? ¿Dónde va a ser la concentración? ¿Desde dónde van a salir? ¿A qué hora? ¿Y hasta dónde va a ser la movilización? Muy bien. La concentración inicia a las 2 de la tarde
hoy en Plaza Olazábal. Nos encontramos ahí. La organización más que nada de los turnos y de la salida de clases se organiza en cada escuela. La mayoría de colegios nos dan autorizaciones por parte de las familias, obviamente, de poder retirar a los estudiantes de las clases para poder participar de la marcha. Y nada, es eso, a las 2 de la tarde nos encontramos todos allá. Va a haber una gran concentración, espero, y se encolumnará para empezar a marchar. Hasta el Ministerio de Obras Públicas, todo por 7, digamos. Sí, todo derecho por 7. Perfecto, con la tradicional movilización de todos los años. Sí. Te pregunto para ya terminar de armar cómo va a ser el cronograma de hoy. ¿Va a haber algún acto? ¿Va a haber alguna banda, algo? También teniendo en cuenta lo que fueron los últimos años. Sí. Al final en Obras Públicas va a haber un escenario, va a haber un acto, obviamente, van a hablar compañeros de la UES, también creo que van a participar de otras federaciones de estudiantes secundarios, y se estaba viendo también de que hable alguien en relación a los derechos humanos. No sé bien en quién va a quedar. Y después va a haber un cierre con una banda. Perdón, se me fue el nombre. No hay problema. Estoy re nerviosa, sí. Va a haber un cierre con banda, con música, ahí todos juntos enfrente a Obras Públicas. Genial, ¿no? Perfecto, porque ya ahí armamos un poco lo que va a ser el cronograma de hoy. Te agradecemos un montón, Carmela, te robamos como 15 minutos de clase, así que no sé si perdono o de nada, eso dependerá de... No, y le mandamos un saludo a la profe. Muy bien también, a la profe, no sé cómo se llama, pero saludo de nuestra parte. Y gracias por tu tiempo, obvio. No, gracias por favor ustedes. Y no, la profe una genia que me dejó salir, no tuvo ningún drama. Bien, así que gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a la profe, a vos y obviamente a todos los compas de la UES. Nos vemos hoy a la tarde. Nos vemos hoy a las 2 de la tarde. Fuerte abrazo. Pasaba entonces Carmela Domián, secretaria general de la Unión de Estudiantes Secundarios, estudiante del último año del Liceo Víctor Mercante, militante de la agrupación Diana Teruggi, que hablaba con nosotros, porque claro, recordemos siempre que estas marchas del 16 de septiembre las siguen organizando desde la Unión de Estudiantes Secundarios, me parece una de las tradiciones. Gran momento para los que dicen que la juventud está perdida, ir hoy a la tarde, como para, para descubrir que no. La verdad que sí. Acá, de hecho, decía, aguanten los jóvenes politizados, aún si no estoy 100% de acuerdo con sus posturas, son el futuro del país. Y también nos mandaban pero esto es para mañana, después lo vamos a repasar bien en detalle, o sea, recordemos, hoy 14 horas, Plaza Olazábal. Desde ahí se moviliza hasta el Ministerio de Obras Públicas en el 7:58, la nueva plazoleta que se armó ahí de la identidad y la memoria, chequeé el nombre, Identidad y memoria. De la identidad y la memoria. Ahí se realizará como todos los años el acto de cierre de la movilización y también tocará una banda. Que dejen las rejas abiertas. Sí, por favor. Hasta las 7 de la tarde. No se olvide el placero de abrir la puerta. No, hasta las 7. Se arma el quilombo. Hasta las 7 es el horario de esa plaza. No, pero hoy se extenderá, me imagino que nos dejan a todos adentro. Sí. Hoy se va a extender. No, esperemos que sí, como corresponde. Bueno, nada, una fecha histórica, realmente 16 de septiembre, en la Ciudad de La Plata en particular y en general a todos. Como decía también Carmela, una fecha que quizás en la escuela se ve o se habla un poco en el, ¿cómo se llama vos eso, profe? En la currícula, pero que siempre desde la militancia se le intenta dar este vuelco o este peso mayormente político, militante y demás, para que no nos cuenten la historia de una forma lavada, ¿no? De un par de chicos que solamente querían el boleto, sino que verdaderamente estamos hablando de militantes comprometidos que querían transformar la Argentina y que fueron detenidos y otros fueron desaparecidos. Los vamos a nombrar porque no lo hicimos hasta ahora. Sí. Estamos hablando de los compañeros de la Noche de los Lápices, Claudio De Hacha, María Clara Ciocchini, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro,
pero que fueron arrancados de sus domicilios en la primera jornada. Luego Milce Moller y Patricia Miranda en la tarde del 17 de septiembre, y 4 días después fue detenido Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de esa noche de los lápices, que hasta el día de hoy sigue recorriendo escuelas, organizaciones y militancia para seguir hablando y manteniendo viva esa memoria. Sí, junto con Emilce. Con Emilce, la verdad que sí. Sin lugar a dudas, la continuidad histórica, ¿no? En la que hacen esa ligación histórica con la militancia secundaria hace tantos años. Nos vamos y volvemos rapidísimo para seguir con un poco más de información. Brevemente el lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, nos vamos a meter en algo de lo que hemos hablado en algún momento, y recuerdo que cuando asumió este gobierno planteamos que este iba a ser uno de sus ejes, sobre todo de sus formas de hacer negocios, o al menos una de sus intenciones. Y estamos hablando concretamente de las subastas de los terrenos ferroviarios. Estamos hablando de la vasta línea férrea que tiene la Argentina, en una parte en desuso, una parte que se ha abandonado durante mucho tiempo, que el Estado los ha mantenido como predios de capacidad estratégica ferroviaria, pero que no los ha tenido en ningún tipo de trabajo. Bueno, concretamente lo que avanza es el remate de más terrenos estratégicos, no solamente en la zona metropolitana de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es desafectar el uso estratégico ferroviario de los predios, ¿sí? Como estamos viendo en este caso, este es el del Delta, si no me equivoco, de la zona de Tigre, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, luego de ser desafectados de uso ferroviario, lo que avanza es proceder con la subasta, entre los cuales algunos destinatarios estarían ya asignados, ¿sí? En el caso, vamos al ejemplo que hablábamos recién, del Delta del Tigre, ahí lo que termina es el tren de la costa, ¿sí? La línea que es parte de la línea Mitre, la estación del Delta más específicamente, que es la última parada para el parque turístico, Parque de la Costa, ¿sí? Con lo cual se especula que parte de ese predio, que hoy está siendo utilizado igualmente por parte de con un uso concesionado por parte del Parque de la Costa, pueda ser subastado para la adquisición de este grupo empresario. De la misma manera suceden en, por ejemplo, la zona de AMBA, más en la zona de Aedo, con la línea Sarmiento y la línea, obviamente, General Roca. Ese mapa que estamos viendo en este momento es el predio de Aedo, que en un momento se planteó y se planificó incluso en el último gobierno de Alberto Fernández, el crecimiento de obra ferroviaria en distintos lugares, la refacción de vías e intentar llegar a los 40.000 kilómetros de vía, ¿no? Este número que en su momento llegó a la Argentina y que nunca más pudo retomarse luego de lo que fue la trágica privatización de los 90 por el riojano Patilludo. Con lo cual uno de estos predios, el de Aedo, como decíamos, está muy cerca de la línea Sarmiento, de la cabecera, con lo cual se había pensado para ser parte de una ampliación concreta operatoria de la línea. Bueno, ya había sido igualmente incluido este predio en un extenso listado de bienes a subastar que se publicó el año pasado.
recuerdo que hablamos de esto, fue en noviembre del año pasado, cuando avanzaba el listado, por lo menos se publicaba el listado por el gobierno nacional. Recordemos que todo esto se da a la par también de la privatización de trenes argentinos y de toda sociedad del Estado que se haga cargo de territorio o de operatoria ferroviaria. ¿Sí? Recordemos, la intención de Javier Milei es privatizar. Otro de los terrenos que también están pensando, que concretamente ya publicaron en el boletín oficial, desafectando su uso ferroviario, es un terreno ubicado en la intersección del ferrocarril Mitre y la calle Santos Dumont, en la zona de Colegiales, muy cercano también a la estación Ministro Carranza, con lo cual estamos hablando de zonas incluso de alto valor inmobiliario, ¿sí? Cualquier proyecto inmobiliario en la cantidad de metros cuadrados que están allí permiten obviamente la instalación de torres de viviendas, por ejemplo, con un alto valor especulativo para esta zona, en este caso de el AMBA. Pero no queda solamente en el AMBA, sino también en la provincia de Buenos Aires, y por eso también tenemos en la línea Roca, el predio ubicado en la localidad de Benito Juárez, cercano al sur de la provincia de Buenos Aires. Levanta las manos Mati Marchi, pero no festeje porque van a vender... Festeja todo cada vez. Claro, la capital provincial de la amistad, Benito Juárez. Capital de la amistad y el sombrerito. Sí, y del sombrerito y lugar de nacimiento del intendente de la ciudad de La Plata, Julio César Alac. ¿Estaba llegando hasta acá el tren o básicamente ahora, o sea, estaba abandonado y iban a vender las tierras? ¿O hasta no, porque ahora son fragmentos del territorio original ferroviario que, por más que la línea continúe, por ejemplo, los viajes a Bahía que fueron interrumpidos o que cambiaron la regularidad de cada cuánto llegaba el tren a Bahía. Ahora son predios linderos a las vías que obviamente son parte operativa, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el de estos que se están vendiendo son de trenes que están en funcionamiento. La línea Roca está en funcionamiento. La cosa que el predio es, por ejemplo, como en el caso que estamos aquí nosotros en Comunidad Ferroviaria, claro, linderos a la vía de la línea Roca. Más allá de que la línea Roca tiene su operatividad para el lado de calle 115, sería aquí en la ciudad de La Plata. En este caso, el predio de Benito Juárez fue desafectado de la concesión de Ferrosur Roca, con lo cual no está siendo utilizado en la operatoria. Claro, no, por eso te decía, son estos predios que quedan desafectados del uso en este caso del servicio, y esa desafectación fue prorrogada durante un año más en el caso de Benito Juárez, este terreno ubicado en las cercanías de la estación de Benito Juárez de la línea Roca. Bueno, ahí se está proyectando instalar una nave industrial de Morix Hermanos, una productora. Sí, de harina. Harina, principalmente. Trigo, sí. de trigo. Bueno, una de las propuestas era de tenencia y uso con el objetivo de construir esta nave industrial por parte de esta firma. También, y finalmente, en base a la publicación del boletín oficial, esto incluye parte de cuadros de vía de las estaciones Elordi y Balsa, también del ferrocarril Sarmiento, y Villamanca del ferrocarril Roca, que fueron desafectados de la concesión de Ferroexpreso Pampeano, que también había sido incluidos en este listado de bienes a subastar. Concretamente lo que se está haciendo es profundizando el desguace de toda la estructura y capacidad máxima de uso ferroviario de la Argentina. Se están empezando a entregar estos terrenos de, sobre todo, amplísimo valor, ¿sí? Valor no solamente en clave de proyección inmobiliaria, sino también de cualquier tipo de producción, como por ejemplo la industrial. Y por último, no olvidarnos que esto ya pasó. Lo que se está haciendo acá es lo que se profundiza del camino que comenzó Cambiemos. ¿Por qué? Porque esta proyección de venta del gobierno de Javier Milei implican una profundización de lo realizado por la administración desde 2015 a 2019, la que encabezó el ingeniero Mauricio Macri. Se vendieron en ese momento importantes predios en Buenos Aires, como la playa de Colegiales, la playa Palermo, la playa en Palme Norte, en todos esos casos con destino a emprendimientos inmobiliarios
premium, de elite, como los que veíamos el otro día de la Petroquímica Río Tercero, ese proyectos de ese estilo, ¿sí? Para supermillonarios. En ese caso, la intención de recaudar estos fondos o de vender estas tierras era recaudar para diversos proyectos de transporte, como por ejemplo los viaductos Mitre del Sarmiento o el Paseo del Bajo, que lo cierto también es que fueron objetados en los informes también de la Auditoría General de la Nación. Así que no es la primera vez que el ferrocarril es visto como un mero blanco de tierras para usos no vinculados al transporte, sino a la especulación inmobiliaria. Y bueno, recordemos también que toda esta venta de terrenos se da al mismo tiempo que el gobierno acelera la privatización de todo el sistema ferroviario, en este caso con la preocupación que me planteaba Delphi recién alrededor del servicio ferroviario, ¿sí? Porque ya comenzó, proceso que ya comenzó con la estatal Trenes Argentinos de Cargas y que también avanza con Trenes Argentinos Operaciones, SOFSA, con lo cual estos fondos no van a ser para inversiones estructurales en el sistema, ya que fueron canceladas y solamente están trabajando y ejecutando trabajos de emergencia en la emergencia ferroviaria que todavía está vigente. Pero bueno, ya sabemos, la intención final de todo esto es privatizar totalmente el ferrocarril y obviamente todas sus tierras, que la verdad son parte de las riquezas de la nación. A diferencia de aquí, que obviamente, lugar que abandonó el Estado, lugar que la organización popular lo puso en condiciones estructuralmente y además consolidando trabajo como esta hermosa experiencia llamada Trinchera, pero de la que aquí por lo menos hay al menos 7 cooperativas de trabajo que trabajan todos los días, demostrando que en estos territorios se puede construir algo más que mera especulación financiera e inmobiliaria. Dice acá Marta que en Juárez la estación se usa como sede universitaria y que Morixe ya empezó a construir en esos terrenos. Nos agrega información nuestra oyentada desde el lugar de los hechos. 10:10 de la mañana, nos vamos a ir a la tanda. Ahora sí que nos queda mucho más en esta segunda hora de Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Nuestro verdadero